empezamos a compartir la información, bastante gente se acercó a preguntarme, ¿no? ¿Cómo es que nos conocíamos? No, no tenemos el gusto, pero espero pronto lo tengamos y darle la bienvenida aquí y las gracias de antemano, ¿no? Gracias, doctor. Gracias. Igualmente, un gusto conocerlos. Y pues aquí tenemos, ahora sí que exalumnos de usted, maestro. Por aquí anda Jonathan, el doctor Gerardo que estaba usted platicando con él, la doctora Shea y otros dos cirujanos bucales. No sé si ya se conectó Ismael o Mario, Robert, no los ves por ahí, pero creo que sí, Ya ¿verdad? estaban, sí, ya estaban, Doc, pero no tiene Ya sus cámaras. estaban. Pues maestro, es para mí un gustazo que usted esté con nosotros, el doctor Gerardo Llamas, nada más para que nos demos una idea, ¿verdad? El único odontólogo que le da clases a medicina. Maestro, tiene maestría, especialidad de ortodoncia, y creo, doctor, y sin temor a equivocarme, hay dos personas que en mi vida han influido en la odontología. Uno de ellos es usted, maestro. Gracias. Me dio muchos ánimos en la especialidad de echarle ganas. Usted sabe cuánto peleamos allá, por lo que ahorita, pues, si me sabes. Y es gracias a usted, maestro. Usted ha sido fuente de inspiración y lo sigue siendo. Muchas gracias de estar con nosotros. Y pues no hay más que decir, es un gusto y deleítense con la plática del maestro. En serio, es una plática bastante edificante y nos va a actualizar. Maestro, pues adelante y al final pues daremos algunos informes. Cuando usted guste, empezar adelante. Déjame. Si me dejas compartir, por favor, Sí, el señor Delgar, ¿me puede apoyar de Sinusian? Doc, Sí, Iván, no, deme un segundito. que hay gente que no puede entrar, que les están pidiendo un código. ¿Es el mismo? Lo que pasa es que hay que volverse a salir, volver a entrar. Si no los Ok. dejan entrar es porque no está actualizado Zoom. Ok. Porque a mí me hizo lo mismo, que salgan, actualicen y vuelven a entrar. La palabra es Rapix. Rapix, sí. Ok, gracias, Doc. Buenas noches a todos, doctor. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Bien, doctor, Ismael? gracias. Ya Bienvenido, listo doctor, para ponente. deleitar de la plática del maestro. bueno, titulamos esta plática, Tratamiento farmacológico en procesos inflamatorios e infecciosos bucales. Hay que aclarar que realmente, bueno, pues nos fuimos a la parte concreta, concisa, a veces hasta lo que, perdón por la referencia, el mismo odontólogo quiere. Eh, Generalmente cuando damos cursos de farmacología, nos dicen, ¿sabe qué? Pero aterríceme ya, a mí deme la receta, ¿qué es lo que tengo que dar? ¿Cuánto tengo que dar y cuántos días y cómo? A mí no me gusta mucho esa situación, pero bueno, en este caso, por el tiempo que tenemos, ¿sí? Aclaro que en los procesos inflamatorios, pues hay dolor, y yo no me aboqué a manejar dolor, ¿sí? Así es que muchos podrán decirme, oiga, faltó aquí tal medicamento que se utiliza. Ah, es que sabes qué, que ese es un AINES, que sí nos sirve para el dolor, pero carece de efecto antiinflamatorio desinflamatorio, ¿sí? Vamos a dividirlo en dos partes. Primero el proceso inflamatorio y posteriormente veremos los procesos infecciosos. Sabemos pues que van juntos, van juntos. Aquí la idea es que pues vayamos viendo el proceso inflamatorio aislado. Sé que no se puede ver así, pero esta vez lo vamos a ver así para que podamos abocarnos específicamente en el proceso inflamatorio. ¿Sí? Permítanme.
Como les decía, vamos a hablar de procesos inflamatorios en el sistema estomatognático. Pues les sorprenderá que, bueno, pues vamos a ir más allá de simplemente hablar, pues quizás de una gingivitis, de una periodontitis. Iremos a hablar de la inflamación de la articulación temporomandibular. Iremos a hablar de la inflamación de los músculos masticadores y faciales. Veremos también lo que corresponde a la inflamación del nervio. Por un lado, la inflamación del nervio trigémino y por otro lado, la inflamación del nervio facial. ¿Sí? Sí, tal parecería que eso pues no incluye los procesos inflamatorios, pero sí, efectivamente, son procesos inflamatorios en este sistema estomatognático. Iniciamos pues simplemente con algo de primer año de la carrera, que sería la gingivitis. La gingivitis. Esta gingivitis, bueno, pues es simplemente la inflamación de la encía. Aquí tenemos, bueno, pues una fotografía en la cual, bueno, pues nos muestra pues la inflamación de esta encía. Recordemos que, bueno, pues hay una encía libre, una encía adherida, una encía papilar, ¿sí? Todo esto llega a inflamarse por diferentes situaciones. La principal que conocemos es por la presencia de placa dentobacteriana, ¿sí? Pero también se puede inflamar simplemente por procesos infecciosos. Se puede inflamar, ¿sí?, por maloclusiones. Se puede inflamar por malos tratamientos, ¿sí?, en operatoria, una amalgama, una incrustación, una corona, ¿sí?, nos lleva a una inflamación. Recordemos que estamos hablando de un tratamiento farmacológico. Doctor, no están avanzando sus diapositivas, perdón que lo interrumpa. ¿No están viendo la de encía? No, Doc, se quedó en la primera en tratamientos farmacológicos, en la portada. Si quiere, seleccione el librito que está... A ver, permítanme. Creo que pues ya... las pondré así porque las quería poner en grande, pero pues no las pasan. No. En el otro, en el del lado izquierdo, otro más, a la izquierda, que parece como un libro abierto. Ajá. Ahí ya las puedes seleccionar y ahí ya van a ir pasando. A ver, sí es cierto. Bueno. Bien. Ahí está perfecto. Sí, hablábamos entonces de estos procesos inflamatorios y les decía yo que, ¿ahora sí? Ahora sí, ya, Doc, ya ¿Sí? están cambiando. Está en el Tenemos de aquí encía. una imagen de una inflamación de encía, que decíamos que está la encía libre, la encía papilar, la encía adherida. ¿Por qué hay un proceso inflamatorio? Decíamos que principalmente por la placa dentobacteriana, por procesos infecciosos que vamos a ver más adelante, por traumatismos, por maloclusiones, por materiales de obturación mal adaptados, como una amalgama, una resina. Y lo primero que tenemos que pensar es que la receta que vamos a dar de desinflamatorios, antiinflamatorios, pues nos va a servir aparentemente si no quitamos la causa, ¿sí? Si no quitamos ese proceso infeccioso, si no quitamos esa infección, si no quitamos esa maloclusión, si no quitamos esa restauración mal adaptada, simplemente, pues nuestros desinflamatorios no van a servir, ¿sí? Entonces, es algo que tenemos que tener claro, tenemos que quitar la causa, ¿sí? Y junto con la causa, bueno, pues ahora sí, mandar los medicamentos que vamos a hablar después, ¿sí? Un poquito más avanzado, tenemos un proceso de periodontitis en el cual, bueno, pues ya hay también un proceso inflamatorio a nivel del ligamento parodontal, ¿sí? De hecho, a nivel de hueso alveolar, ya hay una respuesta. Ya hay una respuesta a este daño. De igual manera, ¿qué tenemos que hacer? Pues, tratamiento periodontal, ¿sí? Tenemos que mandar enjuagues. Sí, nos sirven muchísimo los antiinflamatorios, los desinflamatorios,
Pero si nosotros no quitamos la causa, el proceso inflamatorio va a continuar, ¿sí? Entonces, es aquí en donde debemos de pensar cuál es la causa. ¿La elimino? Y sí, me sirve mi medicamento. No puedo decir, vamos a mandar el desinflamatorio, y aunque ustedes no hagan su profilaxis, Hay que intentar en la su Es que en esta reunión, sí, yo también puedo entrar con el Rafi. A ver si pueden apagar su micrófono, por favor. Es importante aclarar esta situación, ¿sí? Siempre actuar sobre la causa, siempre. Una periodontitis ya más avanzada, en la cual vemos aquí la encía, ¿sí? Inflamada, en muchos de estos casos ya ni siquiera es inflamación, son procesos hiperplásicos. Y de alguna manera tenemos que entender que si no, después de nuestro tratamiento mecánico, no responde, después de nuestro tratamiento farmacológico, no responde, seguramente ya no es un proceso inflamatorio, es un proceso hiperplásico. Y en ese caso, bueno, pues no hay más que entrar a la cirugía, ¿sí? Eliminar ese proceso. Tenemos también procesos inflamatorios en un absceso periapical. Sí, aquí podemos decir, bueno, si yo mando mi puro desinflamatorio, ¿me va a ayudar? Pues, porque primero tengo que quitar la causa. Primero tengo que quitar el proceso infeccioso, ¿sí? Tengo que actuar. Quizás haciendo una endodoncia, quizás haciendo una extracción, quizás teniendo que raspar el alveolo, ¿sí? Quizás teniendo que drenar y mandar antibiótico, ¿sí? Vamos a hablar más adelante de esto. ¿Nos va a ayudar después de esto el desinflamatorio? Claro, claro que nos va a ayudar, ¿sí? Si no quito la causa, simplemente el medicamento no puede hacer nada, ¿sí? No puede hacer nada. Estamos hablando ahí de un absceso periapical. En el caso de un absceso periodontal, pues sucede lo mismo, Tenemos que checar esa bolsa, tenemos que checar el daño al ligamento periodontal, tenemos que checar el daño al hueso alveolar, ¿sí? Y lo único que vemos en la encía inflamada en este caso, pues es el reflejo del daño. Tenemos que checar hasta dónde está el daño clínica y radiográficamente. Tenemos que abocarnos al tratamiento mecánico, tratamiento quirúrgico. ¿Nos va a ayudar en este caso el desinflamatorio? Sí, después de que actuemos con todos estos procesos, con todo este proceso mecánico y quirúrgico, ¿sí? Y aquí, bueno, pues tenemos, hay un AINES fabuloso para tejidos blandos, Es el ibuprofeno. Anteriormente teníamos uno mejor todavía, el nimesulide. Tal parece que, bueno, pues hubo problemas en Estados Unidos con la médula ósea, con el hígado, y se decidió sacar del mercado a ese nimesulide. Nos quedamos con el ibuprofeno. Este ibuprofeno actúa excelentemente en tejidos blandos. Sí, llámese encía, llámese labios, llámese carrillos, llámese lengua. Es excelente en tejidos blandos, ¿sí? Este ibuprofeno. Lo encontramos, pues, desde 200, 400, 600, 800 miligramos. Y bueno, pues, como se dice, ¿no? Depende del sapo la pedrada. Depende de la edad del paciente, depende de la alteración, pues utilizaremos de 200, de 400, de 600, de 800. Generalmente se maneja cada 6 horas, cada 8 horas, ¿sí? En el caso del de 800, bueno, pues se llega a pedir hasta cada 12 horas, ¿sí? Otro que utilizamos, que no es el indicado para esto, pero nos ayuda bastante, es el diclofenaco. Este diclofenaco actúa mejor en otros lugares, pero sí nos ayuda.
Podríamos decir que el ibuprofeno es el que actúa en tejidos blandos al 100%. El diclofenaco, pues quizás se quede en un 70, en un 80%, ¿sí? Aún así, bueno, pues vemos cómo en la práctica clínica un gran porcentaje de odontólogos lo envía. Vamos a ver más adelante cuáles son los beneficios de este diclofenaco. Este diclofenaco, bueno, pues lo encontramos en 100 miligramos. Se puede manejar cada 8 horas, cada 12 horas, ¿sí? Y, bueno, más adelante vamos a ver otros beneficios mejores. Me doy cuenta de que todavía muchos odontólogos siguen manejando el naproxeno en este tipo de procesos inflamatorios, ¿sí? No es malo, no es malo, pero tampoco es el idóneo, no es el idóneo. Tiene otros mejores, otras mejores funciones, ¿sí? Este naproxeno, ¿sí? Lo encontramos en cápsulas, en comprimidos de 250, de 550, y se maneja igual cada 6, cada 8 horas. Muy importante, muy importante. Se manejó mucho en el año, desde el año 2000 al 2010, al igual que el diclofenaco. Sí tiene muchos beneficios, pero en este caso para tejidos blandos, no es el apropiado. Aunque es un AINES, debemos de entender, sí, que actúa inhibiendo a las ciclooxigenasas, impidiendo que se formen prostaglandinas y tromboxanos, impidiendo que se desarrolle un proceso inflamatorio, que se desarrolle fiebre y que se desarrolle ese eritema. Que se desarrolle dolor. Por eso, bueno, pues cualquiera de estos podría realizar esa función. Solo que hay ciertos tejidos que utilizan como blanco, ¿sí? Y en este caso, pues no son los tejidos blandos de boca, ¿sí? Ni del diclofenaco ni del naproxeno, aunque llega a ser útil, ¿sí? Tenemos un desinflamatorio que pertenece a los enzimáticos, En los años 70, 80, 90 se utilizaban mucho estos desinflamatorios enzimáticos. Para entonces se utilizaba la tripsina y quimiotripsina junto con antibióticos, como era la tetraciclina. Y era fabuloso ver el efecto. Hoy se está trabajando con mucho éxito las serratopeptidasas. El nombre comercial es Endancen. Este desinflamatorio enzimático actúa en tejidos blandos excelentemente. Y se utiliza en medicina, ¿sí? En cirugías, ¿sí? En la parte posoperatoria. Es excelente. Hoy se está utilizando mucho para COVID, mucho para desinflamar todo el tejido alveolar, todo el tejido pulmonar, con un éxito increíble, ¿sí? Esta serratopeptidasa, este Dancen viene en 5 y 10 miligramos. Se maneja cada 8 horas, ¿sí? Y van a ver ustedes el efecto tan increíble. Y bueno, hoy se están utilizando también como desinflamatorios probióticos que no son quizás los que tomamos, probióticos que tienen quizás otro componente y que al final, bueno, pues todavía están en estudio. Lo que sí se sabe en los primeros estudios es que sí tienen una función desinflamatoria. ¿Por qué? Porque controlan la flora bacteriana. Así como lo hacen en el intestino, lo hacen también en boca, ¿sí? No se sabe si los mismos probióticos que tomamos para regular la flora intestinal nos funcionarían para regular la flora bucal, ¿sí? Para regular la flora bucal. Bien. Tenemos algunos otros procesos inflamatorios, como sería la inflamación de la lengua, ¿sí? O sería esta. Puede ser una glositis romboidea media,
puede ser una lengua geográfica. En todas estas hay un proceso inflamatorio. Causado, puede ser desde el punto de vista genético, hereditario, como es la glositis romboidea media. Pero puede ser causado también por procesos infecciosos. Generalmente cándida, generalmente virus, herpes, Epstein-Barr, ¿sí? Llegan a provocar la inflamación. Sí, primero necesito saber cuál es la causa, ¿sí? Si es un virus, pues mando un antiviral. Si es un hongo, pues mando un antimicótico. Si simplemente es la acumulación de placa en la glositis romboidea media, bueno, pues el cepillado ayuda muchísimo. Y en este caso, nuevamente, el ibuprofeno y las serratopeptidasas ayudan muchísimo, muchísimo. Les repito, primero tenemos que actuar, ¿sí?, sobre la causa. También tenemos estomatitis, ¿sí?, causadas nuevamente por virus, por hongos, ¿sí? Primero tenemos que quitar la causa. Y sí, nos serviría de mucho el ibuprofeno también aquí, y nos servirían aquí las serratopeptidasas. Algo muy importante que tenemos que entender es que en el paciente diabético sufre de una inflamación de la lengua, una inflamación de la mucosa yugal, labial, palatino, ¿sí?, por la misma serostomía, por la misma pérdida de colágeno, ¿sí?, en la boca. Y esto nos lleva a una irritación. El paciente sufre de un ardor de boca llamado estomatodimia, de un ardor de lengua llamado glosodimia. ¿Cómo eliminar esto? En el diabético nos ayuda mucho a neutralizar. Se neutraliza el efecto de ciertas bacterias, el efecto del pH salival, con geles de hidróxido de aluminio, ¿sí? Ese Melox nos ayuda muchísimo. Esto sí bloquea la sensación, desinflama también, ¿por qué no? Hablamos ahí de un poder desinflamatorio del Melox, del hidróxido de aluminio, de la dimeticona, ¿sí? Y esto, bueno, pues no siempre nada más en el diabético. Hay gente que sufre post-COVID, de ardor de lengua, de ardor de boca. Es importante manejar estos colutorios. Algunos textos manejan que ese enjuague que se hacen con el Melox, pues simplemente lo escupan. Algunos otros dicen, no hay problema, pues que se lo pase, le va a hacer efecto en su estómago. Varía, ¿sí? En lo personal, yo sí les recomiendo que se lo pase, ¿sí? En este caso, bueno, pues tenemos una imagen con un herpes, ¿sí? Necesitaríamos manejar ese herpes junto con los desinflamatorios. Tenemos otra alteración que sería la queilitis angular, muy, muy característica por este tiempo de frío, por este tiempo, ¿sí?, de aire, en el cual, bueno, pues generalmente se llegan a resecar las comisuras, ¿sí? Y ahí esa resequedad provoca ese agrietamiento. Ese agrietamiento provoca, sí, un proceso inflamatorio, un proceso infeccioso que hay que atender. Generalmente se utilizan ungüentos, ¿sí?, ungüentos cicatrizantes, ¿sí?, que tienen generalmente gentamicina, que tienen un antimicótico, ¿sí?, y que llegan a tener un esteroide, ¿sí?, un esteroide. De esta manera, para cicatrizar, para eliminar generalmente hongos que generalmente se instalan ahí y desinflamar estas superficies, ¿sí? Y aquí tenemos nuevamente el tratamiento, pues otra vez ibuprofeno, otra vez diclofenaco, ya dijimos por qué, otra vez naproxeno, y estos son los más comunes que se siguen utilizando en la práctica clínica para el odontólogo. Y
lo que agregamos serían estos desinflamatorios enzimáticos, que es la serratopeptidasa. 5 o 10 miligramos que se manejan cada 8 horas, con un efecto excelente. Les repito, hoy se están utilizando para desinflamar el tejido pulmonar en los pacientes con COVID, ¿sí? Pero esto no solo actúa ahí, estamos hablando de tejidos blandos. Entonces actúa muy, muy bien en boca. Muy bien en boca. Bien, tenemos a la artritis, ¿sí? Pero vamos a hablar en especial de la artritis, de la inflamación de la articulación temporomandibular. Se inflama, ¿sí? Sí, se inflama en muchas de las patologías, como es la artritis reumatoide. Pero en cualquier tipo de artritis se llega a inflamar. Es más, puede ser una artritis localizada en ATM. ¿Y esto por qué? Simplemente porque se nos olvida que esta ATM es una articulación gínglimo-artrodial. Es una articulación en bisagra. Es una articulación que depende de los dientes, que dependen de la musculatura, tanto masticatoria, ¿sí? Como suprayoidea, infrayoidea, ¿sí? Depende de este funcionamiento de la boca. Fíjense bien, cuando el paciente nace con maloclusiones, esta articulación temporomandibular se va adaptando, se va moldeando a esto, ¿sí? Lo que ya no se moldea es lo que nosotros hacemos posteriormente con estos dientes. Tenemos que estar claros de que este cóndilo debe de estar en la parte media medial de la cavidad glenoidea. No adelante, no atrás, no arriba, no abajo. Debe de estar en la parte media medial de la cavidad glenoidea. ¿Cómo es que el cóndilo se encuentra ahí? Gracias a una actividad muscular relajada y simétrica. Relajada y simétrica. ¿Sí? Cuando nosotros hacemos tratamientos de ortodoncia y no consideramos esta relación céntrica, simplemente apaguen su micrófono, por favor. Simplemente este cóndilo va a rotar de forma simétrica. De un lado se va a encontrar anterior, del otro lado posterior, de un lado superior y del otro lado inferior. Los músculos intentan adaptar esto. Y lo único que hacen es un fracaso. Esto nos lleva a un proceso inflamatorio. Esta articulación temporomandibular debe de ser tratada desde el punto de vista natológico, oclusión, desde el punto de vista muscular, ¿sí? Y desde el punto de vista farmacológico. Sí, la mayoría de los que trabajan con ATM, pues dicen, sí, mira, ponle la guarda, hazle esto. Oye, ¿y el fármaco? ¿Cuál fármaco? Si no tiene infección, si no tiene inflamación, sí tiene inflamación. Por lo tanto, debemos de manejarlo con antiinflamatorios, desinflamatorios. En algún momento, bueno, pues platicaremos, ¿sí? Sobre el tratamiento que debe tener esta articulación temporomandibular. Por hoy simplemente me abocaré a la parte farmacológica, recordándoles que si no quito la causa, y en este caso, si no quito los malos conceptos que tengo sobre el funcionamiento de la articulación temporomandibular, ¿sí? El proceso inflamatorio no se va a poder eliminar, ¿sí? Les repito, es una articulación en bisagra, ¿sí? Que si yo le pongo aquí 1 milímetro de grosor a una superficie, la superficie oclusal,
acá me va a abrir 3 o 4, ¿sí? Porque es una bisagra. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, primero, identificar que es verdaderamente un problema de articulación temporomandibular. El tratamiento, pues sí, debe de ser un tratamiento desde un ajuste oclusal, ortodoncia si es necesario, y después de la ortodoncia un ajuste oclusal, ¿sí? Checar finalmente cómo está la musculatura masticatoria. Generalmente, cuando tenemos esto, uno de los maceteros, uno de los temporales es más corto que el otro. Entonces, tengo que empezar con un proceso de relajación. Y para eso necesito utilizar relajantes musculares. ¿Sí? El relajante muscular no es un desinflamatorio, ¿eh? El relajante muscular actúa sobre la placa neuromuscular y actúa finalmente, ¿sí? Evitando que se siga contrayendo de manera asimétrica esa musculatura, ¿sí? ¿Qué utilizamos para una artritis? Pues incluyendo la articulación temporomandibular, el principal es el celecoxib, ¿sí? 200 miligramos al día. Es el idóneo, el celecoxib. Otro más, desinflamatorio de articulación, es el ketoprofeno. 100 miligramos, ¿sí? Cada 12 horas. Otro más es el desketoprofeno, en el cual se utilizan de 25 miligramos cada 6 u 8 horas. Y sí, ¿Por qué no uno de los viejitos que tenemos, su micrófono, por favor. Uno de los AINES, aquí sí, naproxeno. Se pega articulación y de hecho es uno de los idóneos para trabajar en artritis reumatoide. Sí, es muy, muy funcional. 250, 550 miligramos cada 8 a 12 horas. Naproxeno, ahí sí. Si están utilizando naproxeno para articulación temporomandibular, excelente, excelente. Otro más es el diclofenaco. Sí, se pega muy bien. Hace un momento decíamos, ¿tiene otras funciones? Sí, el diclofenaco se pega mejor a la articulación y se manejan de 100 miligramos cada 8 a 12 horas. Lo nuevo es estar utilizando, y entre paréntesis, es celecoxib, ketoprofeno, desketoprofeno. Muchos pacientes ya tienen tiempo tomando el naproxeno y no ven un avance. Ya tienen tiempo tomando diclofenaco y no ven avance. Empecemos a trabajar ya con celecoxib. Empecemos a trabajar ya con ketoprofeno o con desketoprofeno. ¿Sí? Miositis. Inflamación muscular. Miositis. Resulta que en un trismus se inflama la musculatura masticatoria. La mayoría de trismus los causa el odontólogo. ¿Por qué? Por restauraciones mal adaptadas. Por restauraciones mal adaptadas causamos trismus. Por provocar una apertura máxima, en la cual provocamos un estiramiento excesivo de los músculos masticadores. Un estiramiento. Si a eso le agregamos las palancas que aplicamos para las cirugías, y esa palanca sin apoyo externo, híjoles, nos lleva a un estiramiento de la musculatura masticatoria anormal. Y de antemano les digo que un músculo estirado
Doctora Fabi, ¿puede apagar su micrófono, por favor? Gracias. Sigue encendido, doctora Fabi. De antemano les digo que los músculos cuando se estiran se van a contraer con más fuerza, con más fuerza. Eso lo dice una ley en fisiología llamada ley de Frank Starling. Y dice que a mayor tensión muscular, mayor fuerza de contracción. A mayor estiramiento de una fibra muscular, de un músculo, mayor fuerza de contracción. El músculo se contrae, provocando un trismus. Bueno, es que era necesario, perdón. ¿Sí? La gente me podrá decir, es que, bueno, ¿y cómo lo podemos hacer? Sí, sí es cierto. No, es inevitable. Aquí, lo que no se vale es que si sabemos todo esto, ¿por qué no mandamos desinflamatorios musculares? Sí, podemos utilizar relajantes musculares, mucho mejor, mucho mejor. El único relajante muscular que podemos utilizar nosotros es el diazepam, de 2, de 5 miligramos, y es más, cuando se utiliza de 5 miligramos o de 10 miligramos inyectado, se utiliza para corregir un paciente luxado, ¿sí? Cuando su mandíbula se quedó abierta y no se puede cerrar. Si nosotros hacemos esto en los primeros minutos, se puede hacer sin ningún problema. Pero si ya pasaron después de 10 minutos, esto ya no se corrige. Y se corrige solo poniendo un relajante muscular aplicado intramuscularmente. Y es el diazepam, de 5, de 10 miligramos. Sí, van a ponchar al paciente, lo van a mandar a dormir, pero se va a relajar su mandíbula y van a poderla cerrar. Esto es lo que deberíamos de manejar. Pero podríamos manejar fármacos AINES que nos desinflaman. Fármacos AINES que nos desinflaman, ¿sí? A esos músculos. También hay inflamación en los músculos faciales, sí, también los estiramos, ¿sí? Fíjense bien, ¿qué le hacemos a este orbicular de los labios? ¿Qué le hacemos a este orbicular de los labios? ¿Sí? Simplemente cuando jalamos aquí la comisura, porque necesitamos hacer un procedimiento. A veces hasta provocamos ahí la queilitis angular. Entonces, bueno, pues ese músculo también se va a estirar. Y ese músculo, pues va a quedar alterado. Otra cosa, cuando hacemos nosotros cirugías, llámese terceros molares, cirugía periapical, llámese implantes, lo que sea, nosotros levantamos colgajos y se nos olvida que junto con esos colgajos que levantamos, estamos desinsertando músculos. Músculos como el macetero, músculos como el pterigoideo lateral, músculos como el piramidal, músculos como el elevador propio del labio superior. Esos músculos, o músculos como el canino, esos músculos cuando los desinsertamos y cuando volvemos a colocar el colgajo aparentemente en su lugar, generalmente quedan más cortos, Hay que evitar este tipo de problemas. ¿Por qué? Porque ese paciente va a tener problemas, ¿sí? De actividad muscular facial. Sí, en un momento llegamos nosotros a poner una prótesis, a restaurar un implante y resulta que de un lado se ve más alto que del otro, ¿sí? El plano oclusal, más bien el plano labial. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, desinsertamos esos músculos y quedaron más cortos. Hay que procurar tener en mente eso. Esos músculos
esos músculos se van a inflamar y van a causar miositis. Van a causar miositis. Aquí tenemos, ¿sí?, cómo es que ese trismus lleva a ese dolor constante en los músculos masticadores. Pero no solo esto es lo que maneja el odontólogo. Tenemos otra actividad muscular que se inflama también. Y es precisamente nuestro músculo esternocleidomastoideo, nuestro músculo esternocleidomastoideo y nuestro músculo trapecio. Estos músculos se inflaman en la llamada tortícolis. ¿Pero por qué el paciente está desarrollando tortícolis con mucha frecuencia? Nosotros podríamos decir, pues eso sí ya no es de mi parte, cuello ya es del médico ortopedista. No, ¿qué crees? Que todavía es tuyo como doctor. Generalmente, esta musculatura del cuello se ve afectada por la función de la articulación temporomandibular. Yo les digo que una incrustación mal adaptada va a hacer que su paciente termine con el médico ortopedista y va a hacer que su paciente termine con plantillas, termine con corsé, termine con collarín. ¿Por qué? Porque la articulación temporomandibular se va a intentar adaptar. Y esto nos va a llevar a una alteración en las vértebras cervicales. El médico ortopedista va a resolver esto con un collarín. Y se va a resolver. Pero se va a dar cuenta de que de repente va a empezar a tener ahora dolores lumbares. Bueno, entonces vamos a utilizar un corsé. Y ahora el paciente se va a quejar de que empieza a caminar de manera normal. Sí, ya le quedó un pie más grande que el otro. Y ahora el ortopedista va a tener que utilizar plantillas. Toda la historia inició con una incrustación mal adaptada. Dar la causa, ¿sí? Y frenarla aquí. Pues desinflamo el músculo, ¿sí? Con desinflamatorios musculares, ¿sí? Desinflamatorios musculares. Si necesito utilizar un relajante muscular, bueno, pues utilizaré un diazepam. De 2, 5, de 10 miligramos, dependiendo del mal. Aquí está el paciente quejándose precisamente de esa inflamación muscular de los músculos del cuello, una tortícolis. Y aquí está el tratamiento. Fíjense bien. El idóneo es el piroxicam. 10 a 20 miligramos cada 12 horas. Piroxicam. Excelente. Desinflamatorio muscular. Oye, es que yo lo utilizo para un absceso, pero sí te sirve, pero no es el idóneo. ¿Sí? Se pega, actúa sobre el tejido muscular. Segundo, meloxicam. 7.5 a 15 miligramos cada 8 a 12 horas. Meloxicam. Excelente para esa inflamación muscular. El metocarbamol, ¿sí? 500 miligramos cada 12 horas. Excelente, ¿sí? Excelente. Diclofenaco, otra vez, ¿sí? ¿Me sirve? Sí. ¿Me sirve tanto en articulaciones como en músculos? Sí, pero recordemos que no es el idóneo. ¿Lo puedo utilizar? Sí. Pero resulta que mi paciente llega y dice, ya tomé todo el diclofenaco del mundo. Caramba. Entonces, sí, ya me voy a lo de hoy. Naproxeno, también me ayuda. Es más, hasta en la tele viene el diclofenaco, el naproxeno. Sí, pero precisamente por la frecuencia y porque no es objetivo, pues quizás haga al principio y ya después, bueno, pues se elimine este efecto. ¿Sí?
Y por último, de estos procesos inflamatorios tenemos a la neuritis. Neuritis, sí, que se puede inflamar de nuestro sistema estomatognático, pues generalmente el trigémino. El trigémino se inflama, se inflama. El facial se inflama. ¿Por qué se puede inflamar? Ah, bueno, se puede inflamar por un proceso infeccioso. Lo primero que tenemos que hacer es a ver si no hay por ahí un abscesillo, algún granuloma, algún quiste, pues de hecho hasta un tumorcito que esté haciendo presión sobre el recorrido de este nervio. ¿Sí? Y el nervio está envuelto en tejido conectivo, llamado endoneuro, perineuro, epineuro, y ese tejido conectivo es el que se va a inflamar. Perdón, no lo podemos desinflamar con un AINES, ¿eh? No lo vamos a poder desinflamar ni con un ibuprofeno, ni con un diclofenaco, ni con un naproxeno. No podemos, no podemos. Muchas de las veces nosotros mismos provocamos esa inflamación. Sí, generalmente en una cirugía de tercer molar, en el dentario inferior, llegamos a provocar irritación. Al nervio no necesitas hacerle otra cosa más que tocarlo. El hecho de tocarlo y con instrumentos metálicos, pues provoca un proceso inflamatorio. Intenten tocar con una pinza sin aislante, un cable de luz y verán cuál es el efecto. Lo mismo sucede con estos nervios. Si nosotros tocamos con ese separador, con esa cucharilla de Lucas, ¿sí? Con esos instrumentos metálicos, el nervio, el solo hecho de tocarlo, ya provocamos un proceso inflamatorio, ¿sí? Podemos provocar un proceso inflamatorio por la anestesia, claro, y ahí a veces ni siquiera es porque lo toco, sino lo perforo, ¿sí? Lo mismo pasa con el facial, generalmente el facial, ¿cuándo? ¿Sí? Este facial, cuando llegamos a anestesiar a nivel del primer molar superior y no lo hacemos de forma correcta, le damos precisamente al ramo principal del facial. Afortunadamente, la mayoría de las veces, pues provocamos una parálisis facial transitoria, pero no olvidemos que ese nervio ya quedó inflamado, que en cualquier momento va a regresar esa parálisis facial y para hacerse permanente. Hay que darle tratamiento aunque sea transitorio, ¿sí? Aquí está nuestro facial, miren. Cuando estamos anestesiando nuestro primer molar superior, le damos este facial, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a resolver? Esto, les repito, no lo podemos resolver, no se puede resolver con un AINES. Debemos de resolverlo con un desinflamatorio esteroideo. Un desinflamatorio esteroideo. ¿Cómo sería la prednisona? Prednisona de 5, 20 o 50 miligramos. Gran problema. El médico dice, junto con la dexametasona, que son esteroides. Y el odontólogo no sabe cómo recetarlos. Y tiene razón. Tiene razón. Entonces, para eso nos tenemos que capacitar. Tenemos que capacitarnos para ver cómo se manda ese esteroide. Debe de ser en tiempo establecido, dosis diarias establecidas y eliminarlo poco a poco, ¿sí? De esta manera desinflamamos. Es la única manera que desinflamamos, ¿sí? Porque esa neuritis nos va a llevar a una neuralgia, ¿sí? O nos puede llevar a una parestesia, una paresia. Y finalmente, es una inflamación de nervio, ¿sí? La dexametasona son 8 miligramos diarios inyectables o 0.5 miligramos cada 8 a 12 horas por vía oral, ¿sí? La pregabalina, junto con la gabapentina, son neuromoduladores.
Sí, no es un desinflamatorio como tal, pero sí ayuda al proceso inflamatorio. Esta pregabalina, si nosotros la utilizamos, vamos a ayudar al proceso inflamatorio. ¿Sí? Esta pregabalina es de 75 a 150 miligramos cada 12 horas. Y la gabapentina, 300 a 900 miligramos por día. ¿Sí? Estos son neuromoduladores. Generalmente en la neuralgia del trigémino se utilizan antiepilépticos, como sería la carbamazepina, como sería la fenitoína, como sería el ácido valproico. Sí, nos ayudan también, ¿sí? Solo que en este caso yo recomiendo que sean manejados por el neurólogo, ¿sí? Y por último tenemos al ketoprofeno. El ketoprofeno actúa sí. Este ketoprofeno sí es un AINES que sí actúa sobre ese perineuro, ese endoneuro, ese epineuro, ese tejido conectivo que envuelve al nervio, ¿sí? Este es el tratamiento que debemos de seguir en el caso de provocar una inflamación al nervio. Entran los comerciales. ¿Tienen dudas, comentarios? Yo, doctor, buenas noches. Buenas noches. En ese de neuritis, en este último que nos presentó, solo decía que la prednisona son 5, 20 o 50 miligramos, pero no dice cada cuánto. No, Cada no, de 12, hecho cada es 24. porque es de alguna manera un uso que se debe de dar de alguna manera después de una capacitación. ¿Sí? Ok, muy bien. Si tú mandas prednisona así, pues yo te puedo decir, mira, mándala cada 12 horas durante tanto tiempo. Y si tú no lo entendiste bien, o el paciente no se lo tomó como, hay que estarlo checando. Vamos a provocar síndrome de Cushing. Tanto la prednisona como la dexametasona son medicamentos muy delicados que debemos de aprender la dosificación, ¿sí? Debemos de aprender la dosificación, ¿sí? Entonces, sí es muy importante. Aquí, por ejemplo, la dexametasona, ¿sí? En un proceso alérgico, les hace alergia al anestésico. Caramba, ustedes deben de tener ahí en su charola, ¿sí? Una jeringa con dexametasona, ¿sí? Y aplicarla en los primeros 5 minutos, porque si no, el paciente puede morir de un shock anafiláctico. Ahí sí, bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Pues ponle esto. Esto le va a salvar la vida, sí, pero no le has acabado el problema. ¿Por qué? Porque necesitas, después de eso, llevarlo a un centro hospitalario. Ahí le van a meter, por el suero, más dexametasona, y hasta que se elimine el proceso alérgico, ¿sí? Entonces, sí, es un salvavidas. Lo vas a utilizar solo una vez. Pero en el otro caso, se debe de manejar por un tiempo establecido, una dosis diaria establecida, y se deben de manejar reducciones paulatinas. Y esto, pues creo que no sería correcto manejarlo, pues en esta plática. ¿Algo más? Doctor, buenas noches. Con esto Buenas nos está noches. diciendo que, bueno, para que nosotros tomemos la decisión de recetar al paciente prednisona, dexametasona o alguno de esos medicamentos, tendríamos que tener con anterioridad algún curso de dosificación acerca de estos fármacos. Si no lo tenemos, si no estamos capacitados, es mejor no recetar. Efectivamente. Gracias, doctor. ¿Sí? Sí, junto con estos fármacos, pues se utilizan
Se utiliza masaje, se utiliza acupuntura, ¿sí? Con un muy buen éxito, ¿sí? Por este momento, bueno, pues simplemente estamos utilizando. Fíjense bien que la pregabalina sí la podemos utilizar, la gabapentina también, el ketoprofeno también, en las dosis que estamos estableciendo. Pero sí, para los esteroides es muy peligroso de alguna manera y es por eso que se han presentado pacientes con síndrome de Cushing en recetas de odontólogos. Y esto, pues porque lo vi en un video, porque lo vi en una platiquita, no se deben de manejar dosis adecuadas. ¿Sí? Bien, ¿algo más? Buenas noches, doctor. Buenas noches. Me surge una duda respecto a, no sé, un tratamiento de una bichectomía, por ejemplo. ¿Qué manejo le daría para contener la inflamación? Sabiendo que la dexametasona es algo que se puede administrar antes del tratamiento, ¿cómo limitarla, la inflamación? No. A ver, tú puedes manejar la dexametasona en ese proceso alérgico prequirúrgico, como lo hace en la WIC, o postquirúrgico también, ¿sí? A ver, estamos hablando de dosis únicas. Para un tratamiento ya de neuritis, sí se necesita un curso. Si tú inyectas una sola de dexametasona antes, otra después, quizás, no sé, al tercer día otra, no vas a causar ningún síndrome de Cushing. Pero cuando yo te digo que una neuritis lleva un tratamiento de 20 días, un mes, mes y medio, 2 meses, ahí sí tenemos un gran problema, ¿sí? Sí, tú debes de manejar ahí, pues, un esteroide, debes de manejar ahí tu dexametasona, y sí, no hay manera de resolver el problema con alguna otra situación, ¿sí? Sí te ayudan algunos AINES, en este caso, que pues sería el ibuprofeno para tejidos blandos. ¿Por qué no empiezan a probar las ceratopeptidasas? ¿Sí? Y de alguna manera, pues empezamos a eliminar también esa dexametasona, ¿sí? Es mi consejo. Pero de que lo tienes que utilizar, a ver, el clásico paciente que les llega, no soporto mi tercer molar, hágame la cirugía, hágame la extracción, pero mañana me caso. Híjoles. No, pues, necesito ponerte una dexametasona para que no te inflames, y otra después, y va a llegar sin inflamación. Claro que sí, ¿sí? Entonces, es muy importante. Ahorita que está lo del COVID, se hizo muy mal uso de la dexametasona y ahora se tiene más restringido todavía, ¿sí? En los, en las conferencias, en los congresos médicos, se habla mucho de esto, de el odontólogo que hace mal uso, que está provocando esto, que está provocando lo otro. Sí. Y es cierto, de verdad, ¿sí? Entonces, bueno, sí, un tratamiento de 2 o 3 días con dexametasona no te va a provocar síndrome de Cushing. Yo me refiero a un tratamiento de neuritis que te va a llevar 20 días, un mes, mes y medio, 2 meses, ¿sí? Ahí sí necesitas tú, ¿sí? Una capacitación. ¿Queda claro? Gracias, doctor. Entonces recomienda para ese tipo de tratamientos ibuprofeno. Ibuprofeno, sí. Ibuprofeno. Sí, porque ¿Sí? aparte ya el uso prolongado pues también ocasionaría una déficit en el sistema inmune, ¿no, doc? Totalmente. Por eso es de que no, los esteroides tienen 4 funciones. Son antiinflamatorios. ¿Por qué son antiinflamatorios? Porque disminuyen, más bien porque actúan sobre una enzima llamada fosfolipasa A2, que impide que se forme el ácido araquidónico y por lo tanto impide que siquiera actúe las COX, ¿sí? Y que se formen prostaglandinas y tromboxanos. Entonces, actúa mucho más arriba. Es desinflamatorio por el mismo efecto.
es antialérgico. ¿Por qué? Porque al bloquear a la fosfolipasa 2, también bloquea los leucotrienos, ¿sí? A la formación de leucotrienos encargados de los procesos alérgicos. Por eso es que se utiliza también como un antialérgico, eficaz, el mejor, ¿sí? Antialérgico, el mejor. Pero, ¿sí? También tenemos que disminuye la migración de neutrófilos a la zona de lesión. ¿Qué quiere decir? Que nos está dejando sin defensas. Que si hay un proceso infeccioso, pues se va a hacer más grande, ¿eh? Se va a hacer más grande. Es más, si sabemos que de ahí sacamos más pus que otra cosa, aguas. Si vamos a mandar la dexametasona, yo sí les recomiendo un doble esquema de antibiótico para evitar que se nos vaya a infectar aún más, ¿sí? ¿En cuántas cirugías no han mandado dexametasona? ¿Sí? Y había llegado con un absceso, posquirúrgicamente se hizo una celulitis y terminó con una angina de Ludwig. Oye, ¿pero qué pasó? Sí tenía su antibiótico. Sí, pero no fue suficiente. Y no fue suficiente porque le mandaste dexametasona. Y esa dexametasona disminuye la migración de leucocitos, disminuye tus defensas, ¿sí? ¿Qué les parece? ¿Algo más? ¿Algún comentario? Podemos continuar. Creo que querían meter anuncios. ¿Algún comentario? Al final, doctor. ¿Al final? Sí. Adelante. Bueno. ¿Alguna pregunta que tengan, doctores? ¿No? Bueno. Hablemos de los procesos infecciosos. Tal parece que cuando hablamos de procesos infecciosos, nos reducimos a absceso periapical, absceso periodontal, a una celulitis facial y una angina de lodo. Hay otras cosas que ahorita vamos a mencionar. Y hay otras cosas con que resolverlos, claro. ¿Y cuántas veces el mismo médico, cuando intenta meterse a nuestra área, finalmente, pues no maneja el tratamiento que debe de ser? Porque ellos no saben de boca. Lamentablemente, cuando el paciente acude con ellos por un problema bucal, por una infección bucal, bueno, es culpa del paciente. Pero cuando el mismo odontólogo dice, no sé qué sea, y en lugar de hablarle al patólogo bucal, al médico bucal, lo manda con el médico, ahí sí ya no hay perdón. Ahí sí ya no hay perdón. O sea, caramba, pues si no lo sabes, pues ¿cómo se lo mandas al médico? ¿Sí? Es como si el médico no lo sabe y dice, pues se lo mando al enfermero, a ver qué puede hacer. Pues no, ¿sí? El enfermero sabe mucho, pero sabe mucho de la parte mecánica, técnica, y sabe mucho más que el médico. Sí, pero a veces de esto, de la parte diagnóstica, ¿sí? No lo sabe. Y empezamos precisamente pues, con el absceso periapical. Aquí tenemos una imagen de ese absceso periapical. Sí, lo primero que tenemos que hacer, quitar la causa. Dreno, hago la extracción, decido qué hacer, quitar la causa, pero sí necesito mandar antibiótico. En algún momento, pues nos vemos en la disyuntiva de decir, ¿qué hago? Primero le mando el antibiótico y que regrese otro día para drenarle y hacerle la extracción. O mejor le hago primero la extracción, dreno y después le mando el antibiótico. Va a variar dependiendo. Va a variar de la extensión, del daño, del padecimiento sistémico que tenga el paciente. Va a depender también del mismo paciente lo que nos pidan, ¿sí? Pero sí, tenemos que buscar la causa, ¿sí? Generalmente, estos abscesos pues, están causados por bacterias. Por lo tanto, un antimicrobiano pues, es excelente, ¿sí? Lamentablemente, nos dejamos llevar, perdón por la pedrada por ahí, algunos oyentes, nos dejamos llevar por la información que nos manejan los laboratorios. Y simplemente nos dicen, mira,
esto quita, bueno, mata hasta las cucarachas. Y uno dice, no, hombre, no, pues sí. Gram positivos, gram negativos, aerobios, anaerobios, y de todo, cocos, bacilos, espiroquetas, de todo. Póngale lo que le ponga, va a acabar. Es posible que sí. Gran problema. Nosotros debemos de partir de que debemos de mandar antibióticos dependiendo del problema que tengamos. No es siempre el mismo. No es siempre el mismo para todo. Debemos de buscar cuál es el idóneo. ¿Cuál es el idóneo? ¿Sí? Ahorita vamos a hablar de eso. El absceso periodontal, y lo tomo, pues, con seguimiento. Aquí lo tenemos, pues lo mismo, son problemas bacterianos que generalmente, bueno, pues entraron por el surco, llegaron al ligamento, están afectando el ligamento, el hueso alveolar, la encía, y a veces hasta la pulpa se encuentra vital. Cuando ya se profundiza, bueno, pues llega a necrosar la pulpa, ¿sí? Por la misma presencia de esto, ¿sí? Entonces, bueno, pues sí necesito determinar cuál va a ser el tratamiento. Quizás tengamos aquí endoperiodoncistas, periodoncistas, y digan, bueno, es que ahí lo que tengo que hacer es esto. Sí. El gran problema en periodoncia, ¿sí? Y en mismo endodoncia, es que generalmente no se quieren utilizar, la mayoría de las veces, antibióticos, ¿sí? Es más, desde una simple gingivitis, una simple profilaxis, un simple raspado y curetaje cerrado, ¿sí? En muchos de los pacientes necesitan de antibióticos. ¿Como cuáles? Como los pacientes diabéticos, como los pacientes cardiópatas. Esos, según la AJA, necesitan 2 gramos de amoxicilina antes de iniciar el tratamiento. Sí, estoy hablando de un raspado y curetaje, ¿sí? A veces hasta de una profilaxis. Un paciente con fiebre reumática, si yo le hago una profilaxis sin mandarle los 2 gramos de amoxicilina antes de iniciar el tratamiento, puede morir por una endocarditis bacteriana. Entonces, sí, tengo que elegir. Sí, si mi paciente es sano, sin problemas, pues bueno, le puedo hacer esa profilaxis, ese raspado y curetaje, pero quizás este drenado de este absceso periodontal, pues necesite a fuerzas de antibiótico, de antimicrobiano. Lo necesita, ¿sí? En el otro tipo de paciente, ese que está comprometido sistémicamente, ¿sí? Y desafortunadamente, el paciente siempre miente. Desafortunadamente, nosotros creemos fielmente en lo que él nos dice. Cuando nosotros le preguntamos que si no tiene problemas de corazón, no. ¿Es usted diabético? No, tampoco. No. ¿Por qué creerle? ¿Por qué creerle? ¿Por qué no tener todos nuestros estudios? Una biometría hemática, una química sanguínea de 30 elementos, ¿sí? De esta manera, yo puedo saber si mi paciente está mintiendo. Ese paciente con problemas renales, a veces ni siquiera lo sabe. Ese paciente con problemas hepáticos tampoco lo sabía que tenía problemas. Eso sí, nos va a causar problemas en el tratamiento, ¿eh? Cuidado. Por eso es de que es importante que iniciemos nuestra historia clínica con estudios. Yo necesito estudios de laboratorio porque necesito verificar que todo lo que usted me está diciendo es correcto, ¿sí? Si no es así, nos vamos a meter en un problema, ¿sí? Debemos mandar estos estudios, el examen general de orina, el coproparasitoscópico. ¿Cómo que para qué necesito el coproparasitoscópico? A ver, ¿qué tiene que ver? Bueno,
resulta que los parásitos que hay en las heces, muchas de las veces los encontramos en boca. Ya tenemos bien identificados 2 parásitos, Entamoeba gingivalis y Treponema tenax. Entamoeba gingivalis y Treponema tenax. Vamos a verlos más adelante. Y qué bueno que no les ha tocado a ningún paciente con un problema periodontal causado por parásitos. ¿Sí? Resulta que estoy tratando a mi paciente de un problema periodontal y no cede. Y no cede porque trae un parásito. Y resulta que cuando yo le hago el copro, está lleno de parásitos. Caramba, pues ¿cómo no va a tener parásitos en la boca también? Entonces, bueno, ese problema periodontal yo lo tengo que tratar a fuerzas con antiparasitarios. Antiparasitarios. Aquí está. Ese tratamiento sencillo, común, para mis pacientes con un simple absceso periapical, un simple absceso periodontal. Amoxicilina con ácido clavulánico de 500 y 875 miligramos, cada 8 o cada 12 horas. Ampicilina. En los años 80, 90, 2000, lo resolvíamos solo con ampicilina porque no había otra cosa, y penicilina procaínica. Pero resultaba bastante bien. Ampicilina de 200 a 500 miligramos cada 6 u 8 horas. El Vinotal de Bayer, creo que comprábamos hasta camiones, porque era lo único que mandábamos. Sí, hicimos resistentes, pero ya 20 años ya no tenemos esa resistencia. Y es excelente, al igual que la amoxicilina. No pasemos al siguiente, a los siguientes. Sí, ya sé que a ustedes les llegan y les dicen la clindamicina, la ceftriaxona. Sí, son excelentes, pero vamos, eso es más adelante para algo más complicado. Y ahorita vamos a ver qué. ¿Sí? Otra de ellas que se sigue utilizando, se utilizó en el año 2000, 2010, es la cefalexina. 500 miligramos cada 8 a 12 horas. Excelente, excelente. Es más, lo podemos utilizar también en pacientes que son alérgicos a la penicilina, ¿sí? Con poca posibilidad de que haya reacción. Aunque es un beta-lactámico, igual que la penicilina, se ha visto que pacientes que toman cefalexina, solo hay un 20% de posibilidades de que también sea alérgico a la cefalexina. Y tiene un mejor éxito, sí, que la eritromicina. Entonces, bueno, pues vale la pena manejar esto. Y otro, que sería la tetraciclina. Este es excelente, gran problema. Pasa la barrera placentaria, se pega a huesos, se pega a dientes, causa una osificación anormal, una formación de huesos anormales, una formación de dentina normal, gran problema. Y si es una mujer, de alguna manera, en periodo reproductivo, pues sí, tenemos el gran problema de que podríamos causar alguno de estos problemas. Por eso es de que se ha ido sacando del mercado, pero esta tetraciclina es increíble. Lo mejor es que ahora ya la venden hasta en la tiendita de la esquina y sin receta, ¿sí? Entonces ya las personas van a la tiendita de la esquina y piden sus cápsulas de tetraciclina y se elimina todo el proceso infeccioso. Sí, 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 nada más ese es el único problema que tenemos, ¿sí? En un hombre, pues no tendría problema, ¿sí? Quizás en una mujer que ya no esté en periodo reproductivo, pues quizás también podríamos mandarlo. O en una mujer que te lleva su prueba de embarazo, que no está embarazada, ahora pues, sí la puedo mandar. Sí la puedo mandar. Fíjense bien, sería una buena idea, ¿no? Porque mejor que todos la tetraciclina. Ese es el único problema, pues, que se le ha encontrado. Y fíjense, no estamos utilizando más allá, ¿sí?, de lo que se ha venido usando en décadas. Tenemos ya
pues más de 40 años de práctica clínica y bueno, pues hemos visto los cambios, el avance, ¿sí? Las modificaciones que se van haciendo a esto. Por eso es que hablamos a veces de este tipo de historia, ¿sí? La celulitis facial, aquí tenemos, pues es un paso que va más allá. ¿Qué sucedió con ese absceso? Bueno, pues ese proceso infeccioso viajó por espacios aponeuróticos. Al viajar por espacios aponeuróticos, vemos dañados ya tejidos faciales, ¿sí? Vemos ya dañados tejidos faciales. A veces hace fístula por dentro, a veces hace fístula por fuera, ¿sí? Pues lo importante es drenar. Aquí, bueno, va a variar, quizás algunos cirujanos digan, bueno, si no está, se la hago. Pues sí, simplemente siguiendo esas líneas del Langerhans, que es importante para no provocar cicatrices. Dentro de la boca, pues no hay ningún problema. El gran problema es de que a veces se hace en el carrillo, y hay que tener cuidado con nuestra arteria bucal, que cuidamos mucho en las bichectomías, ¿sí? Aguas con esa arteria bucal, ¿sí? Es una arteria, pues bastante grande, y que lleva, pues, bastante sangre, ¿sí? Por ahí baja también el nervio bucal, aguas, porque también actúa sobre los músculos faciales, ahí el bucinador, el risorio, y pues hay que tener cuidado. Pero bueno, intentar drenar por el diente, intentar drenar por dentro, por fuera, a veces se hace la extracción junto con esta celulitis, ¿sí? Y aquí está el tratamiento. Ahora sí, merece tratarse con clindamicina. 300 a 500 miligramos. La dosis recomendada es de 600 a 1200 miligramos por día en el caso de la celulitis. ¿Qué quiere decir? Que la clindamicina la encontramos en 300 a 500 miligramos y la dosis recomendada es de 600 a 1200 miligramos por día. ¿Sí? Gran problema. La clindamicina tiene un efecto secundario muy frecuente. Provoca colitis pseudomembranosa. Y esta colitis pseudomembranosa se ha visto que llega a desarrollar cáncer de colon, muy frecuente. Esto, pues sí, a ver, si queremos tener un paciente que no se nos complique, pues bueno, sería importante utilizar clindamicina. Yo todavía sacaría mi otra carta debajo de la manga antes de utilizar la clindamicina. Para muchos, para los libros, es momento ya de utilizar clindamicina, ¿sí? En los años 80s, 90s, se llegó a utilizar este tratamiento para las celulitis. Y quiero decirles que, bueno, pues atendimos algunas, quizás muchas, y ninguna falló a este tratamiento. De penicilina procaínica de 800,000 unidades internacionales cada 12 horas, y se les agrega el metronidazol, 500 miligramos cada 8 a 12 horas. Tratamiento infalible. Gran problema, piquetes cada 12 horas, y más o menos necesitan de 10 a 12 inyecciones. Entonces, pues si el paciente dice, oiga, ¿no habrá algo que no sea tan doloroso? Bueno, pues entonces le puedo manejar la clindamicina. Solo que a ver si la aguanta. Fíjense bien, el tratamiento con clindamicina no es muy largo. Es de 5 días para una celulitis. 5 a 7 días. Pero el paciente al tercer día quiere dejarlo, ¿eh? Quiere dejarlo. ¿Por qué? Porque es muy irritante al colon. Muy irritante al colon. ¿Sí? Otro de los fármacos que podemos utilizar aquí es la ceftriaxona, ampolleta. Como no es
muy grave todavía la situación, podemos manejar 0.5 gramos cada 12 horas. Es ampolleta también el paciente. A veces lo que podemos hacer es iniciar con una ceftriaxona, sí. La gente dice, oye, pero no puedes combinar, ¿por qué no? Si se te acaba el medicamento y tienes que utilizar, entonces ya no vas a poder tomar. Sí, utilizar una ceftriaxona y continuar con clindamicina para tener un efecto mucho más rápido. La clindamicina, su mejor efecto es a nivel óseo, ¿sí? Entonces, ¿por qué lo mandamos en una celulitis facial? Porque generalmente el problema etiológico está a nivel del hueso alveolar, a nivel del ápice, del diente. Entonces, por eso, si alguien me dice es que la clindamicina pues actúa a nivel de tejidos y entonces ¿por qué lo estamos mandando en una celulitis? ¿Sí? Facial, bueno, pues simplemente por el origen de esa infección. Y otro antibiótico más que podríamos utilizar aquí es el ciprofloxacino, de 500, ¿sí?, a 700 miligramos, 750 miligramos cada 8 a 12 horas, ¿sí? Este es muy utilizado ahora, le voy más que a la misma clindamicina, resuelve mejor los problemas, ¿sí? Y yo a la clindamicina le sigo teniendo mucho respeto, mucho respeto. Antes de que ustedes receten algo, deberían de probar un día los medicamentos que mandan. Y nada más sean testigos, después del segundo día, cómo sienten su estómago con la clindamicina. Pero bueno, si se tiene que mandar, se tiene que mandar, ¿eh? ¿Sí? Si no hay de otra, es esa o esa. Y la angina de Ludwig, que ya sería nuestra parte final del proceso infeccioso dentario, aquí lo tenemos, va sobre espacios aponeuróticos al piso de boca, y mire, no nada más ahí, se va hasta el mismo mediastino. De hecho, estos pacientes mueren por la mediastinitis, mueren por la obstrucción de vías aéreas. El proceso infeccioso hace presión, a vías aéreas. Una de las formas de saber si es angina de Ludwig o es todavía una celulitis es tocando la manzana de Adán con 2 dedos lateralmente y moverla de un lado hacia otro. Si se mueve, todavía no es angina, es celulitis. Pero si ya no se mueve, es una angina de Ludwig. El tratamiento debe de ser a nivel hospitalario, sí, pero a veces nosotros tenemos que iniciar con algo, ¿sí? Y aquí está el tratamiento, ¿sí? En este caso creo que ya no tendríamos opción, tendría que ser la clindamicina, a fuerzas, y tendría que ser en ampolletas. ¿Podríamos mandarle el metronidazol? Sí, sí, y mandarlo al hospital. Mucho más efectiva que la clindamicina sería la ceftriaxona, 1 gramo cada 12 horas. La ceftriaxona, 1 gramo cada 12 horas. Y en este caso yo recomendaría un doble esquema con levofloxacino. De 500 a 750 miligramos, cada 12 a 24 horas. Esto debe de ser tratado a nivel hospitalario. No puede ser tratado en el consultorio y decir, ve, tómate esto y regresas mañana, regresas pasado. No, ve, inyéctate esto, ponte esto y vete al hospital, sabiendo que en el hospital lo van a hacer esperar 8 horas, 6 horas, y en ese tiempo se va a empeorar. El medicamento que nosotros mandamos le va a ayudar. Y a veces, en el mismo hospital dicen, ¿sabes qué? Le seguimos con esto, ¿sí? Qué bueno que ya avanzaron. Es muy importante. Eso es en relación a problemas bacterianos. Pero ¿qué pasa? En boca tenemos otro tipo de problemas infecciosos, como las virosis bucales, ¿sí? Generalmente son causadas por herpes simple. Lo más frecuente es herpes simple, el herpes labial.
el herpes labial, ¿sí? Algo muy frecuente y en este tiempo también de influenza y de coronavirus es la complicación que se tiene con Epstein-Barr, otro padecimiento viral que se hace al mismo tiempo que el COVID, al mismo tiempo que la influenza. Cuando vemos nosotros esto, pues de inmediato decimos cándida. No. ¿Cómo podemos saber que no es cándida? Tomen una gasa, enrédense esa gasa en el dedo, o una batelenguas, y barran esta placa. Barran esta placa. Estas placas no se van a eliminar. No se van a eliminar. Como es en la cándida. En la cándida sí se elimina y quedan puntos sangrantes. En Epstein-Barr, no. Se queda. Se queda. ¿Cómo se trata? ¿Cómo se trata este herpes simple? ¿Cómo se trata este Epstein-Barr? ¿Sí? Con aciclovir. Aciclovir. Con aciclovir. 200 a 400 miligramos cada 6 a 8 horas. Hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Fíjense bien, me tocó hace muchos años, 15 años quizás, no, quizás más, 20 años, 20 años. Una paciente que llega remitida por otro odontólogo, un exalumno. El exalumno me comenta que si le puedo revisar su paciente porque tiene un aumento de volumen en el ángulo goníaco y que el médico se lo había remitido para una cirugía de un tercer molar inferior. Cuando reviso al paciente, una chica, 18 años, ¿sí? Vemos que lo que había ahí no era una inflamación por tercer molar, era un tumor, ¿sí? Después de estudios clínicos y estudios de laboratorio, se llega a la conclusión de que la paciente tenía leucemia linfoblástica aguda y que el tumor era un tumor Hodgkin. ¿Por qué les comento esto? Porque la historia empieza con esta chica hace 3 meses. Hace 3 meses inicia con un problema de varicela que es tratada por un médico, el cual le manda 400 miligramos cada 6 horas. Aparentemente estaba bien, la chica se seguía sintiendo mal de su problema viral. Va con otro y ese otro médico le dice, no, te vas a tomar 800 miligramos cada 6 horas, el doble. Y la chica se seguía sintiendo mal. Va con otro médico y le dice, no, es que te hace falta. Vas a tomar 1200 miligramos cada 6 horas. Y así sucesivamente hasta que llegó hasta el 6º médico. Manejaron una aciclovir en dosis tóxicas que lesionó la médula ósea y le provocó la leucemia. Es importante que si no me acuerdo de cuántos son los miligramos y cada cuándo se mandan, a enfrente del paciente puedo abrir mi vademecum, puedo abrir mi celular y buscar. Es mejor que provocar iatrogénesis. Es el excelente, el aciclovir. Sí, de hecho hay hasta para niños, ¿sí? Otro de los antivirales efectivísimo es el oseltamivir. Este generalmente se utiliza para lesiones bucales, sí, como el herpes simple, como Epstein-Barr, pero como lesiones bucales que está dejando, que está desarrollando el mismo COVID y la influenza.
se utiliza el oseltamivir para la influenza y el COVID. Y uno más que quizás lo hemos visto en varios de los medicamentos que hemos tomado últimamente, es la amantadina. Es un antiviral que generalmente se utiliza, pues sí, para gripe, para influenza, ¿sí? Y que bueno, a veces nos ayuda también en el tratamiento para ese herpes simple, ese Epstein-Barr, 100 miligramos cada 12 horas. Pasamos a otro tipo de infecciones, las micosis bucales. Aquí tenemos, ahora sí, a Candida albicans. A veces cuando el médico empieza a ver este tipo de padecimientos, el médico, al inicio, se presenta generalmente en el istmo de las fauces. Y el médico dice, traes un problema de garganta. Necesito mandarte antibiótico. Les recuerdo que tanto virus como hongos son oportunistas y que si yo mando un antibiótico, lo que voy a hacer es aumentar su capacidad infecciosa. Es muy frecuente que el médico mande antibióticos en micosis que apenas inicia. Sí, cuando ya lo ve así, bueno, pues ya cualquiera puede identificar que esto es una cándida, ¿sí? Pero a veces cuando inicia simplemente se ve rojo, ¿sí? Entonces hay que esperar. Una de las características de hongos y de virus es que aumentan mucho la temperatura. Herpes simple, Epstein-Barr, Candida albicans aumentan temperaturas de 39, 40 grados. Eso deben de tomarlo muy en cuenta, ¿sí? Porque a veces tiene eso el médico en mano como dato, le están diciendo que no han podido bajar la temperatura y simplemente dicen, sí, es un proceso infeccioso, te voy a mandar una ceftriaxona de 1 gramo. No, hombre, se pone el paciente peor que nunca. No. Eso seguramente es un proceso viral o es un proceso micótico. Y aquí está el tratamiento farmacológico. Como de primera elección tenemos a la nistatina. 5 a 10 mililitros de suspensión cada 6 horas. Es lo más común que se utiliza, la nistatina. Pero yo quiero decirles que muchas de las veces ese problema micótico en boca ya pasó a faringe. Es más, ya pasó a esófago. Y estamos hablando ya de una micosis profunda. Cuando esto sucede, hay que utilizar itraconazol, 100 miligramos cada 24 horas. 100 miligramos cada 24 horas. Efectivísimo, ¿eh? Efectivísimo. Es más, si ustedes quieren tratar su cándida más rápida, pues manden las dos, la nistatina y el itraconazol. Cuando ya estamos hablando de algo más fuerte, quizás ya esto lo mande el internista, utiliza fluconazol, 100 a 150 miligramos cada 6 horas en el primer día y a partir del segundo, cada 12 horas. Sí, debemos de ir cambiando. Y les recuerdo que no todos son abscesos, no todos son celulitis. Tenemos procesos infecciosos virales, micóticos y parasitarios. ¿Sí? Bien. Y por último tenemos a las parasitosis en boca. Habíamos mencionado a esa entamoeba gingivalis, a esa treponema tenax, ¿sí? Y los helmintos, como en este caso, gusanos,
el mintos. Los hay en boca. Por eso a veces es importante, pues también ante un problema periodontal, pues checar en ese copro, pues a ver cómo estamos de parásitos. Si no hay ahí, pues seguramente en boca tampoco va a haber, ¿sí? Pero si hay en las heces y está repleto y nos dan una lista enorme, híjoles, pues no lo duden, en boca hay parásitos. Esta imagen, bueno, pues es del mintus. Son poco frecuentes, pero no lo podemos descartar, ¿sí? Entamoeba gingivalis y Treponema tenax o dentícola no los podemos ver a simple vista, ¿sí? Pero sí causan problemas, ¿sí? Periodontales. Es más, generalmente se transmiten por besos, Aquí, pues yo creo que habría que empezar, pues, checándose uno y checando a la pareja para ver si no hay parásitos, ¿verdad? Y si los hubiera, el metronidazol es el de excelencia. 500 miligramos cada 6 horas. Estos problemas periodontales que tienen en sus pacientes y no pueden resolver, resuélvanlos con metronidazol 500 miligramos cada 6 horas. Esto generalmente 7 a 10 días, ¿sí? Si ya tenemos problemas del mintos, de gusanos, bueno, podremos utilizar albendazol, 400 miligramos en dosis únicas, o mebendazol, 100 miligramos en dosis única. Sí, es que a veces de verdad que nos asusta todo este tipo de cosas que encontramos, pero están presentes, se los juro. Lo que pasa es de que nunca nos imaginamos que esos parásitos puedan estar en boca. Pero ya desde el año 2000 se viene acarreando, y hoy, bueno, pues ya se tiene ya identificados cuáles son los parásitos más frecuentes en boca y que están causando problemas periodontales, ¿sí? ¿Alguna duda? ¿Comentario? Hola, buenas noches. ¿Me escucha? No alcanzo a oír muy bien. ¿Me escucha, doctor? Buenas noches. Sí, ya escucho. Buenas noches. Oiga, mire, está muy interesante todo, pero yo quiero hacer un comentario sobre los abscesos. Soy endodoncista. Ajá. Entonces, obviamente, toda la medicación, las dosis, los medicamentos de elección que usted está manejando, pues es lo que se indica, ¿no? Al final, en el orden que usted los maneja, estoy de acuerdo con dosis y todo, pero yo siento que en los abscesos originales de la boca, generalmente del diente, inclusive periodontales, el ideal pues es hacer el drenaje. Todo el medicamento que nosotros le incluyamos al paciente tiene que ir de la mano de un drenaje, a través de la encía, a través del hueso, a través del diente. Generalmente yo lo hago a través del diente porque es por donde más trabajo, pero el drenaje es muy importante para que no se nos vaya a los extremos de una angina de Ludwig tan grave. Si tomamos las medidas de drenaje que hacemos nosotros y para evitar estas complicaciones al final. Sí, efectivamente, doctora, yo lo estuve comentando desde siempre, buscar la causa, hacer el tratamiento y bueno, la parte farmacológica nos va a ayudar. Lo que sí me gustaría aclarar, doctora, es que si usted ese drenaje lo hace en un paciente comprometido, como es un paciente con fiebre reumática, un paciente cardiópata, un paciente diabético, si no lo premedican, sí va a haber problemas. Y se los juro que he recibido información de gente que dice, oiga, ¿sí? ¿Qué creen? Llegó una niña de 8 años. Su mamá me dijo que tenía fiebre reumática.
y me pidió hacerle una extracción de un diente temporal, Estaba prácticamente pegado a la encía solamente. De hecho, utilicé una gasita y le extraje el diente. Sí, sí he visto esas complicaciones. ¿Sí? De una extracción sencilla se hace una celulitis. No, espérese, eso no pasó nada de eso, no. A los 3 días se entera la doctora que la niña había muerto. ¿De qué había muerto? De una endocarditis bacteriana. Ya lo dice la Asociación Americana del Corazón. 2 gramos de amoxicilina para tratamientos que comprometen sangre en este tipo de pacientes. Entonces, es importante, muy, muy importante, que tenemos, no un pequeño grupo, no es un pequeño grupo. Ahorita con el COVID va a aumentar la población cardiópata. ¿Por qué? Porque el COVID afectó al corazón. Y ahora tenemos que tener más cuidado en esto. Sí, yo lo comenté. Lo más importante es que ustedes hagan el drenaje por el diente, por la parte interna, por la parte externa. Sí. Esto pues simplemente va a ayudar. ¿Sí? Pero en este tipo de pacientes comprometidos, aguas, aguas. ¿Sí? Paciente. Sí, el ideal es drenaje con el antibiótico adecuado a la dosis adecuada. A mí me funciona muy bien clindamicina con ceftriaxona, o sea, me funciona excelente en abscesos ya muy, muy severos. Y bueno, gracias a Dios ya los he sacado adelante, llevo de endodoncista 20 años. Entonces, sí, hay que hacer la historia clínica primero, obviamente, y ver todo el antecedente cardiópata, de diabetes, de inmunológico, todo, pero sí, hay que evitar llegar a los extremos. Sí, lo que yo les decía también es que a veces la historia clínica pues no es real. El paciente siempre miente, o el paciente ni siquiera sabe qué tiene. Pero si yo mando a hacer una química sanguínea de 32 elementos, seguramente ahí me va a decir cómo están, ¿sí? Sus lípidos, HDL, LDL, VLDL, y entonces me voy a dar una idea de que ese paciente sí es un paciente cardiópata, ¿sí? Si mi paciente dice que no tiene problemas de nada y tiene elevados en sangre la urea, la creatinina y el ácido úrico, pues tiene problemas renales. Entonces, tenemos que actuar sobre eso. Si mi paciente dice que no tiene nada y tiene una glucosa de 400 miligramos sobre decilitro, pues es un paciente diabético y él no lo sabía, Él no lo sabía, ¿sí? Si tiene mi paciente altos los niveles de transaminasas en esa química sanguínea, me está diciendo que tiene un problema hepático. Entonces, y el paciente no lo sabía, Entonces, ¿cómo nos arriesgamos a solo preguntarle al paciente? Es más, mucha gente dice, bueno, es que viene con una historia clínica del médico, con mucha gente que trabaja en hospitales. ¿Y el médico hizo estudios? Pues no, pero lo revisó. ¿Y eso qué? La única manera de saber si mi paciente tiene problemas es a través de estudios de laboratorio. ¿Cómo ven? Sí, estoy de acuerdo. Es el ideal y es lo que enseñamos en la escuela. O sea, cuando es necesario se le manda al paciente los exámenes de laboratorio. Pero en la urgencia que le llega a uno con una periodontitis aguda muy inflamado, pues hay que solucionar con antibiótico y con drenaje. Y bueno, ya después investigaremos. Pero hay que Está muy bien, doctora. En ese momento. Pero estoy de acuerdo con usted, realmente los medicamentos de elección, esos son. Gracias. Está muy bien, doctora. ¿Alguna otra? Pregunta, comentario.
Hola doctor, buenas noches, soy Laura. Hola Laura, ¿cómo estás? Bien, bien, buenas noches a todos. Doctor, solamente me queda la duda de el tiempo que podríamos utilizar el aciclovir. Bueno, lo que son para el herpes simples y para el Epstein-Barr. Generalmente son de 10 a 14 días. Ok. ¿Sí? Generalmente herpes simple cede mucho más rápido, cede mucho más rápido, ¿sí? Epstein-Barr es un aunque poquito haya más prolongado. Perdón, aunque el paciente vea que ya se dio la lesión, es que me pasó Sí. y lo dejó de Sí. tomar. No, que no lo deje. Que no lo deje, porque si no, quedan todavía restos, ¿sí? Y se los juro que ahorita con COVID, por ahí ya se tienen reportados algunas alteraciones bucales, ¿sí? Que nos están desarrollando precisamente virosis coadyuvantes, ¿sí? Como sería precisamente este herpes simple y este Epstein-Barr. Si ustedes consideran que herpes simple es doloroso, bueno, pues Epstein-Barr es 3 veces más doloroso, ¿sí? Para que se den una idea, ¿sí? Y da muchas características de COVID, ¿sí? Esa pérdida de apetito, bueno, ni siquiera pueden tragar, ese desánimo, esa dinamia. No, el paciente siente de verdad, al menos en los primeros 5 días, si no se trata, se siente muy, muy mal, ¿sí? Por eso es de que, pues es importante, es boca. Y lo que yo les digo, no entiendo por qué odontólogos lo remiten con el médico. Si no lo sabemos, pues remitámoslo con el patólogo, remitámoslo con el médico bucal, sí, pero no con el médico, no con el médico. Es como cuando una neuralgia del trigémino la remiten con el médico. Para acá, ¿cómo? Una parálisis facial con el médico, ¿cómo? ¿Sí? Esas son del odontólogo, ¿sí? Mucha gente dice, yo se las remito al neurólogo. Perdón, si es central, sí las atiende el neurólogo, pero si es periférica, el neurólogo no va a saber qué hacer. Y ese paciente no lo van a tratar adecuadamente. Entonces, son muchas cosas que debemos de hacer nosotros y no hacemos, ¿sí? Otras cuantas las remitimos, pero a la gente que no debe de ser, ¿sí? Muy bien. Ok, doctor, ¿y con la nistatina y el itraconazol también los 14 días? Sí. Okay. El itraconazol es muy, muy importante. Cuando ustedes vean que ya esa cándida ya cursó con varios momentos de tratamiento y de hecho ya está contagiada muchas de las personas en la familia, híjoles, pues yo sería de que ya empecemos con itraconazol. Si no, no vamos a sacar ese problema, ¿sí? Gracias, doctor. Pueden ser las dos al mismo tiempo. Bien, pues son las 9:59. Un comentario, un anuncio. Estamos por abrir un curso de farmacología de 32 horas. Yo le decía al doctor Iván, pues vamos a dar una pequeña introducción, ¿sí? Ese curso de farmacología de 32 horas, pues, lo vamos a empezar en marzo. Todavía no sabemos si presencial, en línea o de las dos formas, ¿sí? Creo que el doctor Iván se queda con sus correos. Yo les mando la información porque todavía no se confirmó la fecha exacta, ¿sí? En este curso vamos a revisar desde anestésicos, AINES, pues todos, narcóticos, todos, los que podemos utilizar nosotros, relajantes musculares, los antibióticos, bueno, pues hablar desde la clasificación, cuáles son y sus indicaciones. Vamos a hablar de enfermedades virales, micóticas, parasitarias, ¿sí? Esto con el fin de verdaderamente llegar a
a dar una información al 100%, ¿sí? 2 horas intenté hacerlo, pues, lo más